RTP. Ya está con nosotros la doctora Stephanie Macías, consultora y también analista política. Vamos a hablar de la coyuntura nacional e internacional. Bienvenida, Stephanie, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Qué lindo estar con gente y veo caras que tengo tanto cariño, así es que casi que le mando besos volados a todos. Qué gusto, buenos días. Estimada Stephanie, quisiera iniciar por la parte nacional, yéndome un poco a esta reestructuración y reconfiguración de los ministerios. Ayer se ya expuso cómo quedan las 10 carteras de Estado a la que se ha reducido el gobierno, con figuras realmente de una mesa chica. Que es muy cercana al gobierno, pero en paralelo teníamos, o por lo menos yo, dentro de lo que ocurre al interior del Ejecutivo, tenía una duda con este paralelismo que ocurre el tema de elecciones, ¿no? Entonces, si es una reducción realmente para la eficiencia o porque se acaban figuras al interior del gobierno. Yo creo que buenos días. Yo creo que al final del día es una apuesta con diferente, en una tabla con las fichas es una apuesta de la estrategia, una estrategia en la cual reduces ministerios. El gran reto no solo va a ser la reducción, sino la implementación. Esta nueva apuesta por este nuevo engranaje tiene que verse con el ciudadano de a pie, tiene que sentir o los beneficios o que no hay mayor trámite, porque cuando fusionas tienes que tener un engranaje suficiente para que todo vaya avanzando. Con esto desde un punto de vista gubernamental, pero desde un punto de vista de la apuesta electoral, tenemos que tener en cuenta que las seccionales no solo son seccionales. Guayas no solo es la joya de la corona. Las seccionales son el preámbulo para las elecciones nacionales y la posible reelección. Y para ello tienes que tener claro que esa es una de las grandes apuestas. ¿Por qué? Porque las seccionales no solo es el líder local que dirige la ciudad o la provincia, las seccionales es el líder que también financia, apoya y apoya con logística en la eventualidad de marchas o protestas. Entonces, también es cierto que para apostar a una campaña nacional en una eventual reelección, necesitas de alguna manera también tener tu blindaje, si queremos llamarlo así, caras a las presidenciales. Si bien es cierto, y gracias por estar acá con nosotros, se necesitan tener más espacios. Para eso se hace un poco la política y las organizaciones están en búsqueda de tener cuadros ya hechos a autoridad. Pero ¿no le parece a usted que el gobierno se está olvidando en ese afán de tener más espacios de su obligación primordial, que es terminar su gobierno con más, con menos ministerios, pero terminarlo primero y hacer las cosas bien? Está más ocupado de hacer campaña. Maffer, pero yo creo que tanto aquí como en otras partes del mundo, los dos primeros años comienza lo que es de gobernabilidad y de ahí los dos siguientes comienza un proceso de casi preparación para reelección. Yo creo que sí está gobernando para terminar, pero también es cierto que tiene que apostar a la reelección y con ello estamos viendo todas las figuras. Y algo interesante que lo hablamos en tu programa en algún momento, Maffer, que era el hecho de que siempre hablamos de nuevas figuras. ¿Dónde están las nuevas figuras? Démosles espacio a nuevas figuras. Pero lo que sucede hoy es que si eres a favor del gobierno y te llaman para un cargo público, dices que no. Si eres oposición y te llaman y te invitan a un medio para decir tu opinión o para candidatizarte, dices que no. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que los ciudadanos valiosos que sí tengan las credenciales se puedan lanzar en un mundo hoy tan duro como las redes y tan ni siquiera duro, tan victimario para todo el que quiere ser parte de la solución? Porque ya no solo es que no hay, dicen, bueno, el gobierno ha reciclado personajes, la oposición no tiene. Bueno, victimario un poco porque de alguna manera el que se lanza, cuando te lanzas, sales de la comodidad no solo del anonimato, sino sales de la comodidad de la duda razonable, que ha sido un buen profesional, que ha sido una buena persona, y comienzan a identificar si has tenido falencias o se las comienzan a inventar. Entonces, hoy, si tú me preguntas a mí, el gran reto de la política es que gente valiosa, con credenciales y experta y profesional se lance. Hoy no estamos viendo eso. Estefanía, una pregunta. Y sobre ese tema de qué hacen los profesionales y no se lanzan. ¿Usted cree que se trata de una perversión del sistema o hay actores específicos que están explotando este asunto? No, yo creo que lastimosamente es una mezcla entre algoritmos
el algoritmo, y lo hablamos afuera del micrófono con Maffer cada vez que me invitan, es el hecho que el algoritmo, hoy día el algoritmo es un jugador y un actor político esencial en el mundo. El algoritmo lo que hace es premia la polarización, premia los argumentos subidos de tono. Si usted y yo mañana tenemos un argumento en Twitter, en X, usted me va a decir, Estefanía, vi esto, pero la data es X, y yo le voy a decir, tiene razón, pero... Y vamos a debatirlo de una manera con altura. El algoritmo, nadie de los que están en esta mesa va a ver esta discusión. Nadie, porque el algoritmo nos va a ignorar. Pero si usted me manda a pasar chivos y yo le devuelvo para pasar chivos, toda la ciudad se enteró del intercambio, porque el algoritmo premia esa exacerbación. Entonces estamos creando unos histriónicos políticos que nos llevan ¿a dónde? ¿A qué? Como dirían en un focus group que yo siempre repito, una chica decía, para drama la vida misma. Y la realidad es que la gente, los electores, odian que los políticos discutan, pero cuando hay estas discusiones en vivo en redes, son las que más reenvían, son las que más ven, y lastimosamente, de nuevo, el algoritmo hoy es uno de los grandes actores políticos. Mira que posiciona narrativas, te muestra qué ver y qué no ver, incentiva las burbujas digitales. Entonces, de alguna manera, hoy, así como buscamos candidatos y buscamos gente que se lance, tenemos que tener en cuenta que el algoritmo es parte de nuestra realidad política. Ahora, buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer con un presidente de la República que, más allá de estos conceptos del algoritmo, más allá de estos temas de ahora de redes y todo lo demás, ignora las decisiones en las urnas? Parecería que el 16 de noviembre, donde el presidente de la República recibió una contundente lección del pueblo ecuatoriano sobre los temas en consulta, ¿no? Parecería que nada pasó, parecería que no había una necesidad de un propósito de enmienda, parecería que no había necesidad de un cambio, porque el presidente de la República siguió caminando en la misma dirección que tenemos ahora. Bueno, yo creo de nuevo que es la apuesta que él está haciendo, y lo bueno de la democracia actual, y la democracia especialmente en Ecuador, es que vamos a tener las seccionales, vamos a tener la reelección, y si él apuesta por esa vía y cree que ese es el camino, los electores lo apoyarán o no. Entonces creo que da por afirmativo la reelección. Si él apuesta a la reelección. Apuesta. No. Digo, es que dije los electores, la apuesta porque los electores den a seccionales o la eventual. Estoy viejito, ya los oídos están viejos. Adelante, el siguiente. Usted, lo que le toca. Estefanía, me quiero ir ahora al ámbito internacional y voy a ligar dos cosas. Nuestro nuevo canciller, con 17 años de experiencia, un perfil bastante técnico y con algo también en telecomunicaciones, bastante en telecomunicaciones, y lo que pasa también en la región. ¿Cómo podría enfrentar este nuevo canciller estos cambios que se están dando con las elecciones en Perú y con lo que va a ocurrir el 21 de junio en Colombia? Nunca antes, o por lo menos no en los últimos años, se había visto tanta tensión en la región de quién iba a asumir, por ejemplo, el mandato de países como Perú o Colombia. ¿Cómo podríamos nosotros actuar y cómo será el reto de este nuevo canciller con un perfil un poco más técnico que de diplomático? Bueno, hola Astrid. Nos debemos ese café filosofal político porque tenemos tanto que hablar de política. Para canciller tenemos que considerar lo siguiente. En el gobierno de Guillermo Lasso tuvimos a un Holguín que fue excelente, era joven, no había tenido experiencia y le fue súper bien. Tuvimos al último, me parece que era Guarderas también, que era que era el ex ministro de Ambiente, que después fue canciller y también le fue bien. Tuvimos una Sommerfield que no había tenido experiencia en Cancillería, tuvo sus retos, tuvo sus aciertos, tuvo sus desaciertos, pero en general estuvo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Cancillería, somos conocidos en el mundo entero, especialmente en Latinoamérica, porque nuestra escuela diplomática es excelente, entonces tiene un acompañamiento, el que venga, muy robusto en cuanto a lo que es diplomacia técnica per se. Hay algo que ha cambiado que no teníamos antes. Por décadas, en general, nos reuníamos los presidentes, la política, y se hablaba que los grandes retos de Latinoamérica era inequidad, pobreza, educación. Hoy podemos estar de acuerdo que el principal reto y el principal enemigo de Latinoamérica es la violencia y el crimen organizado.
frente a esto, desde Estados Unidos hasta abajo, hasta el sur, todos los países están teniendo una violencia. Inclusive Costa Rica, que no tiene ejércitos, el puerto de Limones hoy tiene un nodo crítico de violencia. Con esto en mente, terminamos con esta visión obtusa en la cual Colombia produce, México distribuye y no había nada en la mitad, al punto en el cual hubo el Plan Colombia, 10.000 millones de dólares solo a Colombia, sin entender que este gran reto y este gran enemigo es una relación concatenada con todos los países de la región. Si queremos declararle en verdad la guerra, tenemos que considerar que esto es una corresponsabilidad en la cual todos tenemos que estar presentes. Con esto en mente, cuando volvemos a lo internacional, necesitamos, desde una mirada pragmática, líderes que estén conscientes de este reto, pero también líderes que estén conscientes que para erradicarlo internacionalmente sí tenemos que estar concatenados, pero para erradicarlos localmente también tiene que haber una inversión importante en el área social. Y en este proceso de concatenarse, también es cierto que en América Latina cada vez más vemos que este crimen organizado comienza a infiltrarse en los estados, al punto que se hacen acusaciones muy serias en contra de mandatarios al respecto de esto. ¿Cómo manejar esto? ¿Qué tan ciertas son esas implicaciones? ¿Qué tan falsas son? Porque se dicen horrores los presidentes. ¿Dónde queda la labor del canciller en esto? Bueno, el canciller puede ser una vocería, pero también no puedes manejar al presidente per se. Mira lo que está sucediendo en esta diplomacia 2.0, en la cual el presidente Petro habla y pone posiciones y sus posturas políticas, el presidente Noboa hace lo mismo. Entonces, creo que hoy también volvemos al algoritmo y volvemos a la parte digital. Los presidentes se sienten mucho más libres de presentar sus posturas. Mira el caso de Ecuador. El presidente Petro, en una reunión de ministros, dice abiertamente que los criminales están tan incómodos en Colombia que se están yendo en masa a Ecuador. Y nadie le pregunta, disculpe, usted ha activado los canales oficiales, ha informado al gobierno ecuatoriano de la información que usted está manejando. 3 semanas después, el presidente Noboa dice, tenemos información que se están infiltrando por la frontera. Y el presidente Petro le responde, señor presidente, pero usted ha sido mal informado. Entonces ahí es cuando te provoca decir, alguien le diga, usted hizo una declaración que tiene información que esto está sucediendo. Y esto es una diplomacia digital, porque normalmente hubiesen comunicados, hubiese una cancillería, un ministerio de defensa hablando el uno al uno, manejándose la información. Entonces, volviendo a la pregunta de Astrid, la importancia de tener un conocimiento y una buena relación con los países vecinos es que pudiésemos haberlo manejado mucho mejor. Adelante. Gracias, don Ramón. Aplica para lo nacional e internacional y quiero quedarme un ratito en el algoritmo. ¿Cómo lo rompemos? Porque a mí sí me preocupa que alguien nos esté diciendo qué ver, qué no ver, y sobre todo cuando se trata de elección de autoridades en relación a sacarte la camisa o que estás haciendo ejercicio o que estás comiendo con alguien. Solamente en ese algoritmo o en la pelea, basar la elección de una autoridad para que esté 4, 5, 6 años. Creo que es una mezcla de entender el nuevo lenguaje, así como cuando pasamos de la radio a la televisión y la televisión necesitó entender cómo conectar con esa transición. Hoy los que hacemos medios tradicionales y la transición de digital necesitamos entender el nuevo lenguaje. Los temas no dejan de ser importantes, la forma en la cual se consume. Y lo hemos hablado varias veces, que la gente dice es que ya la gente no lee. No, lee más, lee de otra forma. No, que los medios tradicionales, no. Antes la forma era que tú ibas y comprabas el periódico y abrías el periódico. Hoy la noticia llega a ti. Cuando estás lo que se llama scrolling, que es bajando la pantalla y viendo, la noticia llega a ti. Y tú lo que haces es pones clic a la noticia que te importa. Ya no es como un paquete, sino que está dividido en pequeñas áreas. Pero volviendo a cómo romper el algoritmo, entendiendo cuál es el nuevo mensaje, entendiendo que ya los videos son más cortos, pero los problemas, el pan, techo y empleo, desde antes hasta hoy sigue siendo prioridad. La pregunta es cómo transicionamos para hacerlo que lo consuman y que vean la importancia. Adelante, la última pregunta. Gracias. Hace un momento antes de que llegaras, estábamos comentando acá que lo que está pasando en Perú
parecería que en vez de ser una final épica, será una final hípica, ¿no? Porque realmente hay una distancia que puede ser para cualquiera de los dos, ¿correcto? Más allá del resultado final, ¿qué refleja ese resultado en la sociedad peruana y sobre todo en el contexto de una Latinoamérica desigual, inequitativa, en la que estamos viviendo? Hay una dualidad y es interesante porque en Colombia hay una polarización. ¿Es el uno o el otro? Por lo que el uno representa y lo que el otro representa. Es una polarización total. En Perú, a pesar que estamos 50-50, es que son dos países diferentes. Tenemos lo que el famoso voto andino, para los que están viendo y escuchando, les explico solo un poquito lo que es el voto andino. El voto andino son regiones donde en los 80 y 90, en el fujimorismo, fue donde más el Estado fue represivo y también persiguió al Sendero Luminoso. 2, es la parte minera. Es donde más, recordemos que el Perú es una de las grandes potencias mineras y la gente de la zona siente que hay grandes exportaciones y grandes proyectos mineros, pero no siente que la calidad de vida ha mejorado a pesar de los millones que están produciendo. 3, hay un centralismo, el 30% del electorado es de Lima, de ahí el resto está en todas partes de Perú y sienten que ese centralismo es lo que los ha tenido abandonados. 4, es un tema étnico, hay aymaras, hay quechuas y sienten que no hay una representación. Desde un punto de vista del voto andino, ¿por qué? Ollantumala, Castillo y Sánchez están pegando. Hay muchas lecturas, se habla, no es la izquierda, no es tanto la izquierda, es este votante que ha logrado conectar con las necesidades propias, este líder que ha logrado conectar con las necesidades propias de la zona, entendiendo las características per se de la zona. Entonces, volviendo a los temas de Latinoamérica, la polarización, lo que está pasando en Perú. Hoy, Perú, con el 94% del voto, ¿qué es lo que necesita Keiko y qué es lo que necesita Sánchez? Hoy Sánchez está 38,000 arriba, pero la diferencia puede estar en unas mesas de Lima que no han sido contadas y están siendo revisadas, en una parte específica de la Amazonía, que hay unas mesas y como aquí le diríamos como si fueran cantones que suelen votar por el fujimorismo. Parroquia. Y 3, lo que sería el voto del exterior. El voto del exterior, Keiko necesita, cuando ustedes estén viendo, necesita el 60-40. Si hay un 50 y pico, no. Keiko necesita el 60% de los votos del extranjero. Entonces, si a lo largo del día estemos viendo el monitoreo, piensen en el 60%. Keiko necesita ese 60%. A mí sí me preocupa y gracias por habernos acompañado en el Perú, es que Perú todavía no entiende que es la 4ª vez que le toca la puerta la izquierda, ultra izquierda. Es la 4ª vez que le toca. Está al borde de llegar y no se entiende la lectura de ese tema. Los indicadores de Gini son peores que los de Colombia y aún peores que los del Ecuador. Puede haber riqueza, pero es una de las sociedades que históricamente inequitativas, quizás porque todavía conservan visiones del virreinato, ¿no? Es decir, fue virreinato y sigue siendo un virreinato esa cuestión. En fin, ojalá que sea lo mejor para ese país que tanto quiero. Vamos al corte comercial. RTP